La resurrección de Jesús es un evento fundamental en la vida y tiene un significado muy profundo para la fe cristiana. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Significa en primer lugar la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús demuestra su victoria sobre la muerte y el pecado, y es un testimonio de su divinidad. De las profecías del Antiguo Testamento que se habían hecho para un futuro redentor que se cumple en Jesucristo. Y número 3, justificación y salvación. La resurrección de Jesús es fundamental para la justificación y salvación de la humanidad, ya que demuestra que su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre. ¿Por qué es importante entonces la resurrección? Porque es fundamento de la fe. La resurrección de Jesús es fundamento de la fe cristiana. Demuestra la validez del sacrificio de Jesús y su poder sobre la muerte. Pero también es importante porque muestra esperanza a los creyentes. La resurrección de Jesús es una garantía de la resurrección futura de los creyentes. Y es una fuente de esperanza y consuelo para todos nosotros. Pero también es importante porque muestra poder y autoridad. La resurrección de Jesús demuestra su poder y autoridad sobre todas las cosas, y es un testimonio de su divinidad. La resurrección de Jesús es un evento fundamental dentro de la narrativa de la salvación y tiene un significado profundo en la fe cristiana. Demuestra la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado y es un testimonio de su divinidad y su poder. La resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana y es fuente de esperanza y consuelo para todos los creyentes. Amén. Acompáñenme por favor. San Juan capítulo 20. Evangelio según San Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 versos 1 al 18 dice así la santa palabra del Señor. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella
Pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Este texto puede concluir todo lo que yo leí antes, la importancia y el significado de la resurrección, absolutamente fundamental para nosotros. Es uno de las doctrinas que creemos por fe, que debemos creer para ser salvos y que es fundamento de la iglesia cristiana. Pero yo quiero, además de esto, de lo fundamental que es la resurrección, analizar la actitud de las personas frente a esa resurrección. Y a veces nosotros primero miramos a los más protagonistas, entonces los apóstoles y aquellos que son nombrados primero y los que están ahí de primeritos y los hombres que, pero no necesariamente los que son más protagonistas son más fieles o más creyentes, no necesariamente. No necesariamente los que están en lugares de preeminencia son los que más creen. A veces es evidente que los de los que menos se espera evidencian una creencia más fuerte. Y entre ellos hubo una mujer que no fue la discípula más preponderante, no fue quizás la más renombrada, pero que demostró ser una verdadera creyente. Se trata de María Magdalena. Ella demostró ser una verdadera creyente. Y la pregunta para nosotros hoy, frente a la resurrección, frente a la obra de Cristo, frente a Dios mismo, ¿somos verdaderos creyentes? De corazón podríamos decir: sí, soy un verdadero creyente. Muy bien. ¿Por qué Magdalena fue una verdadera creyente? Hubo algunos eventos en la vida de ella que mostraron lo que era. ¿Qué hizo María Magdalena que demostró que fuera una verdadera creyente? ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice el evangelio de la Magdalena que demuestra que fue una verdadera creyente? Y podemos entonces decir: ¿cómo se demuestra que uno es verdaderamente un creyente? ¿Cómo se demuestra el que es verdaderamente creyente en Jesús? Número uno, una persona que es verdadera creyente sigue a Jesús. Capítulo 20, verso 1 dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, todo el grupo de los discípulos y los apóstoles fueron al sepulcro. Amén. ¿Quiénes fueron? María Magdalena. ¿Quién fue la primera en madrugar e ir al sepulcro? ¿Quién fue la primera en estar ahí? María, la Magdalena. Ella siguió a Jesús hasta el mismo momento del sepulcro. En Lucas capítulo 8, verso 1 dice: Jesús estuvo recorriendo los pueblos y aldeas. Aquí está hablando del ministerio de Jesús. Miren lo que dice: proclamando las buenas nuevas del reino. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, nombra de primero María, Lucas. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana, muy bien, y muchas más de las que ayudaban con sus propios recursos. Ahí estaban las mujeres en el ministerio, y no eran las protagonistas, no eran los apóstoles, eran las mujeres que estaban allí sirviendo. Recordemos que María Magdalena
fue liberada por Jesús de 7 demonios. Ella se convirtió en una de las discípulas de Jesús y apoyó financieramente durante su ministerio. Ella servía y una de las labores importantes que ella cumpliera con asuntos de recursos, ¿cierto? Estuvo presente en la crucifixión de Jesús, muchos se fueron y quedaron unos poquiticos, y ahí estaba María Magdalena. Participó en la unción y la sepultura de Jesús, rindió honor al cuerpo de Jesús, rindió tributo al Salvador, lo ungió, ayudó en la unción y en la sepultura, y fue una de las primeritas en ver a Jesús resucitado. Recibió el encargo de Jesús mismo para que comunicara acerca de esto. Jesús tuvo muchos tipos de seguidores. Hubo gente que iba por curiosidad, ¿cierto? Porque el ser humano curioso, sí, mejor dicho, una curiosidad. Y entonces, claro, veían que habían multitudes y había un hombre hablando y iban a asomarse a ver que, ay, mira Señor, mira toda la gente que lo sigue, iban por curiosidad, ¿cierto? Veían el espectáculo, ay, está sanando enfermo, veamos a ver cómo es que hace. Ya, no pasaban de ahí. Había otros que iban interesados por el milagro. Ay, yo necesito algo, el Señor me lo va a resolver, ¿cierto? Yo tengo hambre, Él me va a dar pan. Estoy enfermo, Él me va a sanar. Estoy triste, Él me va a... Vamos a ver qué me da, ¿cierto? Gente que seguía a Jesús por interés. ¿Qué me vas a dar, Señor? Hoy vine a ver tú qué me vas a dar. Pero había gente que seguía a Jesús con la disposición de entregar su vida. Porque si no fuera así, María Magdalena hubiera recibido su beneficio y se hubiera ido. Ya listo, ya quedé lista, ya me hizo el milagro, ya me voy a disfrutar de la vida. Ella se quedó con él. Renunció a su antigua vida, renunció a su casa, renunció a sus cosas y siguió a Jesús. No era común ni bien visto que mujeres compartieran públicamente con hombres. Podían ser criticadas, era un asunto no muy político, no muy de clase. La persona podría ser juzgada como una prostituta, como una mujer de la calle quizás, y ellos estaban ahí por encima de las críticas, por encima de lo que dijera la sociedad, estaban ahí. Seguir a Jesús implica, ¿qué implica seguir a Jesús? ¿Por qué sabemos que María Magdalena siguió a Jesús y por qué nosotros debemos seguir a Jesús y por qué esto evidencia que una persona es verdaderamente creyente? Seguir a Jesús implica escucharle y creerle. Seguir a Jesús implica que yo recibo la salvación, la liberación y la sanidad de parte de Él. Y seguir a Jesús implica pagar un precio, mostrar mis prioridades, ponerlo a Él como prioridad, servirle de manera exclusiva y prioritaria, servirle, dedicarle mi tiempo y mi esfuerzo. Eso es lo que vemos en María Magdalena. María Magdalena no debe recordarse como una mujer de mala vida, como una pecadora, sino como alguien redimido, liberado y restaurado por Jesús, y ella siguió al Señor de verdad. ¿Cómo más se muestra que se es un verdadero creyente? Permaneciendo con Jesús, porque es muy fácil arrancar, ¿cierto? Empezar es fácil. Cuando uno empieza con Jesús, pues uno escucha palabras de esperanza y uno dice, ay sí, qué chévere, pero permanezca, luche, persevere. Y ella permaneció con Jesús. Capítulo 20, versos 10 y 11. Los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. En María había como una sensación de no apartarse de su Salvador, así fuera de su cuerpo muerto o así fuera de su sepulcro, ¿cierto? Ella, porque fue la primera que madrugó al sepulcro, porque se quedó con Jesús en la muerte, se quedó ahí junto en la sepultura cuando lo sepultaron, y fue de primerita al sepulcro después del día de reposo, y aunque el cuerpo no estuviera, ella quería estar ahí. Vemos en ella
una necesidad, un deseo de permanecer. Yo quiero estar ahí, yo necesito estar ahí, yo necesito ver a mi Salvador. ¿Dónde está Él? Ellos aquí todavía no estaban entendiendo, apenas estaban como cayendo en cuenta de los mensajes de Jesús, de que Él les había dicho que iba a resucitar. Estaban entendiendo y no los podemos culpar por eso. Pero yo veo en María Magdalena una sensación, una necesidad, un deseo de estar ahí, permanecer. Yo no me quiero ir. Y ella se quedó ahí, anhelando ver a su Salvador. En el capítulo 19, antes del capítulo que estamos leyendo, dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Ahí hasta el último momento de la muerte estuvieron ahí, permaneciendo con Jesús, a pesar de. Y en el capítulo 27 de Mateo, versículo 61, dice: allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. La Magdalena siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y seguramente pues el sentirse redimida y perdonada de una manera tan grande la llevó a esto, ¿cierto? Cuando uno valora lo que el Señor ha hecho por uno, cuando uno valora el perdón del Señor, cuando uno valora la salvación del Señor, uno se aferra, uno que se va a soltar, uno no se aparta, uno está ahí. Señor, es que yo te debo tanto, es que tú has hecho tanto por mí, que cómo apartarme de ti, cómo alejarme, cómo olvidarme. Entre los que escucharon a Jesús, entre aquellos que llegaron a verle, hubo mucho tipo de personas. Hubo algunos que fueron apáticos, ¿cierto? Lo escucharon y se fueron. Lo escucharon y lo criticaron. Algunos incrédulos, dudaron. Algunos fueron chismosos, querían ver en primer plano los milagros. Claro, eso es un espectáculo, ver un milagro. Venga a ver, yo veo como un muerto se levanta. Venga a ver, yo veo como un ciego comienza a ver. Uy, eso no se ve todos los días. Habían otros, como lo dije antes, interesados en mi beneficio. Yo quiero saciar el hambre, dame pan, Señor. Yo quiero que tú me sanes, sana mi enfermedad. Habían unos infieles, ¿recuerdan en el tiempo del ayuno del jueves? Algunos infieles: Señor, te seguiré hasta donde sea. Yo por ti daré la vida. Y aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Y de primerito cayó ahí. Pero María Magdalena fue diferente. Yo no la escucho o no leo el evangelio con ella ni chicaneando, ni fanfarroneando, ni diciendo yo soy la discípula, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Ella sí lo cumplió, pero ella no dijo, no se dice nada en los evangelios que ella haya dicho. Ella permaneció al lado de Jesús hasta el final. Y eso implicaba riesgos: escarnio público, quizás el ser arrestada, quizás el ser condenada por estar dentro de los revoltosos. Ella no salió corriendo despavorida. ¿Qué implica permanecer con Jesús? Tú y yo estamos llamados a permanecer. Iniciamos siguiendo a Cristo, pero debemos permanecer. ¿Qué implica para ti, para mí permanecer? ¿Y cómo sabemos si eso es una evidencia de nosotros como verdaderos creyentes? Permanecer con Jesús significa que cuando le decimos, por ejemplo, a alguien, te acompaño en estos momentos de dolor, tiene que ser algo sincero. Nosotros el jueves leíamos cómo Jesús se fue a Getsemaní, estaba en una situación emocionalmente durísima, y se lleva a sus compañeritos para que lo acompañen, y se quedaron dormidos. No lo estaban acompañando. Pero permanecer
implica o significa acompañar verdaderamente, identificándose con el otro a tal punto de estar dispuesto a dar la vida, a correr riesgos, a no avergonzarse de Jesús ni a negarlo, a no ser apático, sino estar interesado en la persona del Salvador, a no ser incrédulo para no dudar, a no ser chismoso para no estar interesado solamente en lo que puede hacer Jesús, en los despliegues de poder de Jesús, a no ser infiel, a no prometerle cosas que no voy a cumplir. ¿Será que tú y yo somos de los que permanecemos con Jesús? Pase lo que pase. Señora, si está en riesgo te voy a seguir. Voy a cumplir tu palabra, así ponga en riesgo mi vida, así ponga en riesgo mis finanzas, así ponga en riesgo mi futuro, así ponga en riesgo mi estatus, lo que sea, te voy a seguir, voy a permanecer. ¿Será que somos capaces de decirle eso? Que no vayamos a ser de los que salen corriendo. Hubo discípulos que salieron corriendo. María Magdalena se quedó, permaneció. Un verdadero creyente permanece, se queda a pesar de. Número 3, ¿cómo más se demuestra que se es un verdadero creyente? Capítulo 20 versos 17 al 18. Un verdadero creyente testifica de Jesús. Versículo 17 dice: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue a darles la noticia. Esto sí hay que contarlo. La noticia a los discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. El domingo fue la primera en madrugar para ir al sepulcro de Jesús. Muestra una búsqueda prioritaria. Vio la piedra movida, corrió donde Pedro y Juan y les avisó. Estos dos discípulos llegaron y se quedaron atónitos y regresaron a casa. María se quedó en el sepulcro, se quedó llorando, miró hacia adentro. Y le preguntaron: ¿qué es lo que estás buscando? Ella respondió que buscaba a Jesús, y al voltear a mirar vio a Jesús y ella lo confundió y le dijo: ¿tú sabes dónde pusieron el cuerpo? ¿Tú lo moviste? Y Jesús le llamó María. Cuando ella lo reconoció le dijo Raboni. Raboni es una forma informal de decir rabí. Ella estaba impactada. Cuando María ve a Jesús, se le lanza a los pies. Y aunque el texto no lo dice, por el contexto podemos entender que ella quizás, con el lloro que tenía, el deseo de no apartar, le decía: Señor, no te vayas de nuevo, quédate de manera definitiva con nosotros, no te vayas, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Salvador, ¿cómo te vas a ir? Quédate por favor con nosotros. Yo no culpo a María, yo hubiera hecho lo mismo. Yo me le tiro a los pies y le digo: jamás te dejaré ir. Yo te voy a agarrar y tú no te me vas. Y el Señor le dice: suéltame. Porque Jesús necesitaba ascender al cielo y no los iba a dejar solos, les iba a enviar a otro consolador. Pero María no quería que Jesús se fuera. Esa mujer estaba profundamente agradecida, tenía un amor impresionante por el Señor. Señor, no te vayas. Y Jesús le dice: suéltame, María, yo tengo que irme, yo ya les dije, yo ya me despedí, se los advertí, voy a ir a prepararles un lugar, pero tranquila, yo no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Por lo tanto, María, vete a casa. ¿A qué la mandó a la casa? ¿A qué la mandó a que regresara? Ve y échate a dormir, descansa, ya me viste, ya te puedes ir a acostarte y decir ya. ¿A qué la mandó?
testificar. Testificar. Aquí yo encuentro algo bien interesante. Aquí está la típica lucha humana, o lucha de los creyentes más bien, entre la contemplación y el ejercicio ministerial afuera. Llámese evangelismo, ¿cierto? La contemplación es muy importante, pero muchas veces en la Biblia se nos hace el llamado a para y vete a cumplir tu misión. ¿Recuerdan cuando Jesús asciende al cielo? Que se quedan ellos así mirando, y ahí como que el tiempo se detuvo, y los ángeles dicen que están mirando. Yo me pregunto, ¿por qué cuestionan los ángeles a los discípulos que se quedan mirando como Jesús asciende? Porque les está diciendo lo mismo. La contemplación es muy importante, pero ya, vete a cumplir tu tarea. Entonces se imaginan una iglesia con 24 horas de culto los 7 días de la semana. Quedémonos aquí las 24 horas, los 7 días de la semana, alabando, orando, y cualquiera dirá, ay, qué lindo, sí, qué chévere. Un momento, esa no es la prioridad. Hagamos unas enramadas y quedémonos aquí bien rico. No, momento. Sí disfrutamos de la presencia del Señor, pero la consecuencia, o una de las consecuencias directas de permanecer en la presencia del Señor, de ver al Señor, de escuchar al Señor, de tener intimidad, es salir a trabajar, a cumplir con el ministerio. Ve y da testimonio. Terminamos el culto y ve a dar testimonio. Terminamos nuestra reunión y ve a dar testimonio. Ay, no, quedémonos aquí 24 horas. Ve a dar testimonio. Ve a cumplir con la tarea. Suéltame, María. Vete a casa y cuéntales. Ay, no, qué rico quedarnos ahí con Jesús. Yo también hubiera deseado eso. Ay, Señor, no, quedémonos aquí, qué rico, escuchándote, viendo tu rostro, adorándote, Señor, aquí por la eternidad. Y un momentico, hay una tarea que hacer. Vete a tu casa y cuenta lo que Jesús ha hecho por ti. Vete a tu casa. Ay, no, es que yo quiero quedarme aquí las 24 horas. Vete a tu casa y cuenta lo que Jesús hizo por ti. María Magdalena fue la primera misionera. Fue la primera persona registrada en la Biblia que dio testimonio del Cristo resucitado. Qué maravilla, qué privilegio esa mujer, ¿no? La primera. Ella dio testimonio, he visto al Señor resucitado, y me habló y me dijo que viniera donde ustedes a contarles. Y ustedes también, pilas pues la tarea, a predicar el evangelio. Testificar de Jesús implica una búsqueda prioritaria de Él, implica que yo soy impactado por el mensaje del Cristo resucitado, implica que no solo disfruto de la contemplación, porque hay que disfrutar la contemplación, no estamos diciendo que no tengamos tiempos de contemplación, hay que sentarse a orar, hay que sentarse o pararse a cantarle al Señor, hay que ir y hacer el devocional, hay que congregarse, hay que asistir a los ayunos, hay que asistir a las vigilias, sí, claro. Pero la contemplación, para que sea completa, necesita del ejercicio ministerial llamado evangelismo. Dar testimonio, contarle a otros de Cristo. Y si no, nos quedamos incompletos. Nos quedamos incompletos. Una iglesia, una persona, un creyente, un discípulo que se queda solo en la contemplación, está en mitad de la tarea, no ha cumplido. Pero aquel que disfruta la contemplación, que disfruta del estar con Cristo, con el Señor, de orar, de alabarle, de congregarse, de estar en las vigilias, de estar en los ayunos, y sale a dar testimonio, está haciendo la tarea completa. María Magdalena fue una creyente verdadera. Y qué interesante, no ha sido la más famosa. De hecho, se ha prestado a críticas. Por ahí andan diciendo que ella fue la amante de Jesús.
y que tuvieron hijos. O sea, si hablan de ella, hablan para mal, ¿cierto? Perjudicando al mismo Jesús. Pero María Magdalena fue una verdadera creyente. Siguió a Jesús, creyó en él, permaneció y dio testimonio. Algunas resonancias. Creer en la resurrección es fundamental para la fe cristiana. La resurrección de Jesús no puede estar en discusión. Nosotros creemos que Jesús se levantó de los muertos al tercer día después de haber muerto. Y no nos queda la menor duda. No se robaron el cadáver, no lo escondieron, no quedó en una tumba. Que encontraron los huesos, el polvo de Jesús. Eso es mentira. Jesús se levantó de la tumba. Lo creemos. Nosotros creemos en un Cristo vivo. No siempre los más protagonistas son los más creyentes. En el reino de Dios, los pequeñitos son los más importantes. El Señor es muy lindo en eso. En el reino de Dios no es el que dé más lora, el que da más pantalla, el que siempre está ahí protagonista, el que es la imagen de todo. En el reino de los cielos, los más chiquiticos. Y aquí hay una chiquitica que se transformó en una gigante de la fe. María Magdalena terminó convertida en una gigante de la fe. No es un verdadero seguidor quien se acerca por interés, solo aquel que cree. No es un verdadero seguidor quien se acerca a Dios por interés. Es un verdadero seguidor el que cree en Él. Muchos hoy no están con nosotros porque no han sabido permanecer en medio de la prueba. La semana de pasión fue no solo algo muy duro para Jesús, porque tuvo que entregar su vida, fue torturado, una cosa horrible, sino que fue una prueba para sus seguidores. Una prueba de fe. ¿Quiénes permanecieron y quiénes se fueron? ¿Quiénes se quedaron hasta el último momento? Y hay muchas personas que nosotros hemos conocido que han caminado durante un tiempo con Jesús y luego vemos que se apartan. Y muchos de ellos se apartan porque no resisten la prueba. Porque viene una dificultad y como tenían otras expectativas. Señor, es que yo estaba dispuesto a seguirte, pero yo necesitaba que tú me arreglaras toda mi vida. Y si hay algún problema, entonces tú no me sirves. Yo tengo una expectativa, es que tú me facilites todo, que me pongas todo así suavecito, que me arregles todos los problemas, y ahí sí, si no, no. Entonces se van y ya no están con Cristo y no están caminando. Eso pasa, lamentablemente. Y la última de las resonancias, la contemplación, que es todo el ejercicio de adoración y liturgia, de acercamiento, intimidad con el Señor, es importante. Pero Jesús nos pide que salgamos a testificar, que no solo nos quedemos en la contemplación, sino que vayamos y le contemos al mundo que Cristo ha resucitado, que nosotros no creemos en un Cristo muerto, que Él se levantó de la tumba para sellar la redención de todos los creyentes. Y hoy es un muy buen día, una excelente oportunidad para proclamarlo al mundo. No perdamos esa oportunidad, hermanos. Pongámonos de pies y vamos a orar. Señor, nosotros hoy te adoramos porque has resucitado. Y con esto, Señor, has mostrado tu poder, has mostrado tu naturaleza divina, has mostrado, Señor, el cumplimiento de tu plan redentor. Y por eso te adoramos, Señor, y por eso creemos, y por eso nos postramos delante de ti, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy te reconocemos, Jesucristo, como el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, como el único y soberano Dios y Salvador nuestro.
pero esa creencia debe reflejarse, Señor, en nuestras vidas. Y hoy rogamos que tú nos ayudes a ser como María Magdalena, una verdadera creyente, que caminó contigo, que permaneció contigo y que testificó de ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo para tu honra y tu gloria. Amén.